Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que se encuentren abriendo el video. Muchas gracias por encontrarse de nuevo en mi canal, muchas gracias. En el día de hoy voy a compartir con gente muy especial. Espero que les guste. Espero que les guste. Hoy de nuevo, como les digo, compartiendo algunas de mis experiencias obtenidas de algunos de los casos investigados por el suscrito. Les cuento, no solamente yo en mi calidad de perito grafotécnico, sino que también otros colegas en el estrado judicial han observado que aunque el perito se encuentre preparado y sea una persona experimentada en los casos de audiencia o de juicio oral, si no se encuentra respaldada, si no tiene un buen equipo, hablo del fiscal y del abogado, según el caso, según la situación, estará en riesgos de perderse. El caso estará en riesgo de perderse. Desde luego que existen peritos re malos, que reconocerlo. Sin embargo, en esta ocasión me dispongo a demostrar la situación anteriormente mencionada y de paso a compartir con mis colegas. Compartir. Es bueno compartir los conocimientos. Compartir algunos sinsabores, digo yo sinsabores, que dejan algunas decisiones increíblemente injustas sacadas como del extraño mundo de su uso. O el abogado carecen de experiencia, ¿no? Digo yo, bien sea del fiscal o el abogado, cuando carecen de experiencia. No hablan, no saben rescatar al perito. O por alguna otra razón dejan que las cosas transcurran sencillamente, sin objeción, sin intervención alguna, sin pena ni gloria, lo cual sin duda alguna transcurre en beneficio de la contraparte. No hace mucho conocí un caso en el cual los puntos de pericia consistieron en investigar o establecer si la firma obrante en la cantidad de 15 cheques que antes habían sido robados correspondían o no correspondían a la persona cuentaviente. Por razones que se entienden, oímos nombres de personas y de las entidades. Entonces, las firmas de la entidad bancaria no obran en el expediente, no fueron encontradas por el perito. Las que, como todos sabemos, no pasan de ser más de 3. Raramente estas firmas sobrepasan la cantidad de 4. O otro número. Y son las que obran en la famosa tarjeta de registro de firmas, elaboradas recién la persona abre su cuenta. Las que en principio no son recepcionadas para el desarrollo de una investigación grafotécnica, jamás, sino para verificación o visado del cajero de la entidad bancaria. Para eso es que son recepcionadas esas firmas. Téngase muy en cuenta este punto porque resulta controversial en un momento dado. Entonces el perito, habiendo observado el expediente, opta por solicitar diligencia para la recepción de las muestras de firmas de la persona. Asimismo solicita, téngase en cuenta, solicita la tarjeta de registro de firmas. Por este medio la persona cuentaviente procede días después a facilitar las muestras de rigor. Sin embargo, el registro de firmas no llega de la entidad bancaria.
Nuevamente el perito se preocupa, se pronuncia, solicita tales registros, pero no llegan, no llegan. Extrañamente nadie más, además del perito, era el que estaba preocupado por estas firmas. Y en efecto, a solicitud del perito nunca llegaron, nunca llegaron. Sin embargo, teniendo unos términos, el perito opta por trabajarle el caso, basado en el conocimiento pleno de conocer que solo se trataba de 3 firmas, si es que las había, las 3. Incluso ya no contemporáneas. Eso se comprobó después. Contemporáneas para el momento. Sí, se pudo constatar. Incluso 2 de ellas en fotocopia. Bueno, entonces seguro de esa gran abundancia de material patrón de referencia, toda vez que contaba con las muestras recepcionadas por él mismo y por otras muestras recepcionadas por otro perito, más gran cantidad de firmas sobrantes en documentos varios vistas en documentos de archivo. Entonces el perito concluyó su investigación conceptuando que dichas firmas cuestionadas eran el resultado de una imitación de grafismos. No procedían de la persona cuentaviente. Pasaron los días y el caso se fue a audiencia. Y adivinen qué sucedió. El despacho falló en favor de la entidad bancaria. Se apartó de los resultados de la investigación pese a la calidad y abrumadora evidencia demostrativa aportada tanto en el material físico como en el material magnético. Optó por acoger el dictamen proferido por el perito grafotécnico de la entidad bancaria, desarrollado tan solo con base a las susodichas 3 firmas, el cual concluyó manifestando: las firmas de duda señaladas en los cheques materia de investigación son el producto de sendas imitaciones serviles, ejercitadas. Las semejanzas genéricas existentes entre las firmas comparadas implican que la giradora obrante en cada uno de los cheques de duda pasaban como genuinas en el proceso normal de visación. ¿Cómo les parece esta afirmacioncita? ¿Cómo les parece? ¿Acaso es esta la manera de razonar de un perito? Esto no nos dice de pronto algo anómalo y por demás un poco profesional. Razonemos. Acá el perito, lo que veo es que solo estaba cumpliéndole a la entidad. Pero lo raro fue la inercia de los abogados. Tal dictamen fue leído en público, pero miren el complemento de estos resultados. Sigo entonces. Dice el perito: para detectar las inconsistencias que presenta la firma giradora de los cheques cuestionados, se requería de tiempo considerable, instrumental óptico de magnificación y conocimientos avanzados en documentología y grafología identificativa. Al finalizar la lectura de estos resultados, casi me morí. Pero claro que los abogados del cuentaviente ya estaban muertos. Murieron por ahogamiento al atragantarse con la lengua. Es que el perito argumentaba como si estuviese dando una respuesta a un interrogante.
Esa era la percepción. Yo sí pregunto nuevamente, ¿es esta la manera de razonar de un perito y de sentar sus resultados? Acá quiero adelantarme un poco de mi cuestionamiento. Miren, tal argumentación última manifiesta por el perito se cae de su peso. Es que como lo mencioné al comienzo, las 3 firmas recepcionadas en la tarjeta de registro de firmas no son para desarrollar una investigación grafotécnica, no. Son para que el visador verifique rápidamente del título o valor las características formales, coincidentes o no con la muestra. Con que le resulte una diferencia es suficiente indicio para detener el proceso de pago. Y esto demora tan solo unos pocos segundos, para luego proceder al cruce de información. Sin embargo, sabemos, no sucede así con el desarrollo de una investigación grafotécnica. No sucede lo mismo con una investigación grafotécnica, donde a quien se le debe de demostrar es al juez, y con argumentos y con fundamentos. Por eso esas 3 firmas no podían concursar, no fueron tomadas para una investigación. En principio no fueron tomadas para una investigación, fueron para que el visador las tuviera como puntos de referencia. Entonces, por estas y por otras, es que también quiero ponerlos al tanto de las consideraciones del despacho. Miren, el fallo mencionó lo siguiente: que el perito, o sea, el nombrado por el mismo despacho, no tomó en cuenta las 3 firmas obrantes en el registro del banco, que por lo tanto no se había investigado bajo los mismos parámetros. De la misma manera manifestó el despacho la inexistencia de falsedad notoria o evidente. Ahí tienen pues. Y para de contar. O sea que al despacho le bastó o le fue suficiente la pobre y defectuosa conclusión emitida por el perito del banco y no la argumentación en ciencia emitida por el perito del mismo despacho. Pero para que se muerdan la cola. Disculpen, pero para que se muerdan en verdad la cola, les menciono que en la audiencia el despacho ha interrogado al perito, a su perito, instándole a que aclarara por qué no había tenido en cuenta las 3 firmas de la tarjeta de registro del banco. Asimismo, manifestara si el visador podía o no haber encontrado en pocos segundos diferencias entre las firmas cuestionadas respecto de las firmas vistas en la tarjeta de registro de firmas. Para el primero de los cuestionamientos, el juez mismo ha facilitado 3 o 4 ejemplares de su firma y ha nombrado el público a una persona con buena habilidad caligráfica para que tratase de imitar la firma. Pero qué bueno, para su satisfacción resultó una persona con excelente habilidad caligráfica. Tal fue la demostración que mencionó, yo mismo las puedo estar confundiendo, fueron las frases de él. Y luego autorizó al perito para que realizase la demostración propuesta. Y este perito en pocos segundos le demostró varias diferencias al juez y a los abogados. Luego este señor juez también le pidió al perito manifestar sobre qué clase de conocimientos debía de tener el visador para el ejercicio de su cargo.
al menos lo fundamental en materia de grafología forense, más la experiencia adecuada, toda vez que el banco no podrá arriesgar sus intereses dejándolos en manos de neófitos o inexpertos en el tema. Esto lo pudo asegurar el perito en esa respuesta. En complementación, para el mismo interrogante, este perito del despacho expuso con los mismos elementos de investigación una presentación en PowerPoint que consistía en demostrar cómo a simple golpe de vista se pueden reconocer diferencias formales, para lo cual el perito pudo hacer que participaran tanto el mismo juez como los abogados, incluso algunos de los asistentes, lo cual concluyó con una elocuente felicitación. Seguro, no les digo mentiras, con una elocuente felicitación de parte del mismo señor juez por tan excelente metodología seguida en el desarrollo de la investigación. Eso es orgullo para el perito. Luego el juez instó nuevamente al perito para que aclarara el motivo por el cual no había tenido en cuenta las 3 firmas del registro del banco, las que, como por encanto, ya obraban en el expediente. Ahora sí, ya obraban en el expediente. Ya se podían ver. Y la respuesta fue: su señoría, las firmas, por más que las solicité, nunca estuvieron oportunamente para el desarrollo de la investigación. Sin embargo, considerando la superabundancia de muestras caligráficas facilitadas de variados momentos y en formas por la persona cuentaviente, consideré que 2 o 3 firmas no tomadas en cuenta no afectarían para nada el desarrollo de la investigación. Ojo con lo que les voy a decir, ojo, bien asimiladito, bien reflexionadito. He aquí un aparente error. Que pudiese haber estimado el despacho, mas no lo es en el campo de la peritación grafotécnica, no lo es, lo cual correspondía ya a la labor de carpintería que tenían que tener en cuenta los señores abogados en el tema de la apelación. Primero, porque las 3 firmas sobrantes en la tarjeta nunca fueron recepcionadas para el desarrollo de la investigación grafotécnica. Son la referencia para el visador del banco. Eso no me lo quito yo de mi mente. Segundo, ojo peritos, ojo colegas, cuando se le pide a un perito grafotécnico, digo yo ojo peritos, pero también ojo abogados, es que cuando se le pide a un perito grafotécnico que establezca la autenticidad de determinada firma manuscrita, debemos de tener en cuenta que lo que se le está pidiendo a este perito es ni más ni menos que determine a través del método de investigación científica la autenticidad de dicha firma. Es decir, que ya estamos hablando de ciencia. Y en ciencia es el experimentador, el investigador o el perito el que tiene la potestad para determinar el material patrón de referencia, material que habrá de utilizar. En otras palabras, verifíquenlo en la ciencia. Es el que tiene la sartén por el mango. Es el que decide el qué. Sobre el quién, sobre el cómo y sobre el cuándo. Y también pare de contar.
Esto pudo concursar en el material de apelación al fallo. Espero que los abogados lo hayan tenido en cuenta. No sé más qué pudo haber ocurrido. Hasta acá, hasta este momento, no sé qué más pudo haber ocurrido. Hasta ahí conocí el caso. Siempre estuve lamentando que los abogados no hubiesen sido lo suficientemente acuciosos para que hubiesen tomado en cuenta la negativa del juez, momentos en que no aceptó que la demostración ilustrada expuesta por el perito hiciese parte del proceso, donde demostró que las cuestionadas pudieron haber sido detectadas en pocos segundos y recusadas por el visador, no precisamente por falsas. Oígase bien, no precisamente por falsas, sino por no guardar correspondencia en uno o en dos aspectos con las firmas del banco, recepcionadas para tal fin. Mediante el proceso de detección de los indicios primarios de falsedad, los que, como bien ya fueron explicados en mi informe, son aquellos que se perciben directamente en el examen del documento. Se perciben en el examen del documento y por sí mismos, sin necesidad de procedimientos de comparación. Es decir, que son señas, están a la vista de todos. Son señas que logran llamar nuestra atención por neófitos que seamos, Les dejo con el siguiente razonamiento que sirva de reflexión, el que irremediablemente nos lleva a preguntar cómo verificar o comprobar hasta dónde la muestra representada por dos firmas vistas en la tarjeta de registro de firmas del banco y una firma más suscrita en una fotocopia. ¿Qué fue eso? La población. Esa fue la población de estudio que tuvo en cuenta el investigador del banco. Influyó verdaderamente en el conjunto de firmas cuestionadas, suscritas en la totalidad de 15 cheques en materia de investigación y en consecuencia en los resultados de la investigación, incluso de tal manera que superó la credibilidad de los resultados allegados por el perito nombrado por el mismo despacho, donde sí se pudo contar con variedad de muestras instrumental y parámetros claros de investigación científica, más ese fogueo y presión que culminó con distinguidos elogios de parte del mismo juzgador. Bueno, eso les queda, vea. Tírenle, cacumen. Cójame entonces ese trompito en la uña. Buenas tardes. Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharme. Ay, disculpen la demora.